te voy a invitar a que abras un ejemplar de la Escritura, si lo tienes disponible, al Salmo 30 para la lectura de las Escrituras, esta mañana. Si no tienes una Biblia contigo, quiero animarte a que tomes una de las Biblias en español que verías en el estante de la banca frente a ti. Si no tienes una Biblia, queremos dársela como regalo. Creemos que la palabra de Dios lo es, la fuente de la vida, de la esperanza y de la salvación. Y queremos que tengas ese don. Así que siéntase libre de tomar uno de esos si no tiene una Biblia. Si tienes una Biblia y solo necesitas pedir prestada uno, entonces por supuesto, abre esa Biblia. Puedes encontrar el Salmo 30 en la página 500 o 472. Y quiero pedirles que estén conmigo para la lectura de la palabra de Dios. Salmo 30. Y este es un salmo de David. Es un salmo que insinúa la resurrección. Y así, piensen mientras escuchan estas palabras. Piensen en la esperanza que tenemos en una vida que está más allá de aquí. Esta es la esperanza que Jesús nos trae. Te alabaré, oh Señor, porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se regocijen por mí. Señor, Dios mío, clamé a ti por ayuda, y me has sanado. Oh Señor, tú me has criado. Hiciste subir mi alma de la lutita que me devolviste, a la vida de entre los que descienden al abismo. Cantad alabanzas al Señor, oh vosotros sus santos, y dad gracias a su santo nombre, porque su ira no es más que por un momento, y su favor es para toda la vida. El llanto puede demorarse toda la noche, pero la alegría llega por la mañana. En cuanto a mí, dije en mi prosperidad, nunca me dejaré conmover por tu favor. Oh Señor, tú hiciste que mi montaña se mantuviera firme. Escondiste tu rostro. Estaba consternado. A ti, Señor, clamo, y al Señor ruego misericordia. ¿De qué me sirve mi muerte si desciendo a la fosa? ¿Te alabará el polvo? ¿Hablará de tu fidelidad? Aquí, oh Señor, y ten piedad de mí, oh Señor, sé mi ayudador. Has convertido para mí mi mañana en... Has desatado mi cilicio, y me has vestido de alegría, para que mi gloria cante tu alabanza y no calle. Señor, mi Dios, te daré gracias para siempre. Esta es una palabra de nuestro Señor. Oremos. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos hoy como el cuerpo de Cristo con el propósito de engrandecer a Jesucristo. Como hemos cantado, hemos glorificado tu nombre, nos hemos recordado unos a otros la verdad del Evangelio, y mientras nos sentamos bajo la predicación de su palabra, continuamos haciendo eso, nos colocamos bajo la autoridad de tu Escritura. Por eso ruego, Señor, que mientras nos sentamos aquí y escuchamos, seamos movidos por el poder del Espíritu Santo para escuchar y entender lo que tienes para nosotros hoy. Que superes muchas barreras culturales y lingüísticas y nos ayudes a escuchar tu palabra. Y que nos transformaras de adentro hacia afuera en el espíritu de tu palabra, que te mueves en nuestros corazones y nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a ser más como Jesús. Necesitamos a Jesús más que cualquier cosa en el mundo. Y así que oro para que tengamos eso hoy en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte. Sentado. Permítanme darles una actualización rápida sobre este proceso de búsqueda de pastores. Así que ayer nuestro equipo de búsqueda se reunió con el pastor Teo. Es un pastor que actualmente vive en el norte de Ohio. Ayer nos reunimos con él durante varias horas. Ayer, el equipo de búsqueda y nosotros seguimos animados y queremos que continúen rezando por nosotros. Oren por nosotros como si nosotros mientras discernimos los próximos pasos que Dios estaría yendo delante de nosotros. Queremos desesperadamente seguir la voluntad de Dios. Queremos seguir el llamado de Dios para que quien quiera que Él llame sirva a nuestro cuerpo. En Crossroads, ¿quién será mi socio? En el ministerio. Y por lo tanto, continúen orando por nosotros. Simplemente, les diré en este punto que nos sentimos profundamente alentados. Y seguimos buscando la voluntad de Dios para este proceso. Y así continúen orando por nosotros. Continúen orando por Teo y su familia. Tiene una esposa y una hija pequeña de 4 años. Así que sería mucho para que se movieran. Fue una gran transición para mí y mi familia, cuando nos mudamos el verano pasado. Pero Dios puede hacerlo.
Dios puede moverse. Y entonces solo estamos pidiendo que Dios se mueva en los corazones de su pueblo y que sigamos su voluntad. Amén. Amén. Así que sigan orando por nosotros si tienen su Biblia esta mañana, lo cual espero que tenga. Quiero que vaya al capítulo de Lucas 20. Y continuamos a través del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 20. Cubrimos la primera parte del capítulo 20 de Lucas la semana pasada. Y esta semana vamos a terminar el capítulo de Lucas 20 al versículo 47. Y luego vamos a retomar los primeros 4 versículos de Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4, porque se relaciona con el contexto aquí. Y a medida que me adentro en la palabra, solo quiero darles un poco de contexto. Probablemente hayas escuchado varias veces la frase Make America Great Again. Para algunos de nosotros, eso puede desencadenar algunos sentimientos, puede hacernos sentir de cierta manera. Para otros, es posible que siempre hayan creído que Estados Unidos era grandioso. Algunos de ustedes vinieron aquí porque pensaron que había una gran oportunidad en Estados Unidos, y nos estamos inundando con esta frase. Y entonces empecé a investigarlo cuando dije que hice lo que la mayoría de la gente hace. Buscas algo en Google para aprender más sobre ello. Así que busqué en Google la frase Make America Great Again, y aprendí algunas cosas. Aprendí que la frase no se originó con nuestro actual presidente, Donald Trump. En realidad, se originó en 1980 con el presidente Ronald Reagan. Cuando se postuló para la presidencia en 1980, usó la frase Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Resurgió de nuevo a principios de la década de 1990 con el presidente Bill Clinton. Volvió a usar la frase, hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Y luego resurgió de nuevo en 2015, cuando el presidente Donald Trump anunció el suyo. Postularse a la presidencia. Y me enteré de que, en una brillante jugada comercial, registró esa frase. Así que ahora él es el dueño de esa frase. Nadie más puede usarlo sin él. ¿Su permiso? No tienen que pagar por ello. Cuando registró esa frase y ahora que es dueño de esa frase, hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Ahora hemos visto esa frase. Surgen de varias maneras diferentes. Busqué en Google que podemos hacer grande de nuevo, así que surgieron una serie de cosas. Haz que la oración vuelva a ser grande. Lo he visto en algunos sombreros últimamente. Haz que la oración vuelva a ser grande. Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable. Esa es otra frase que es utilizada por nuestra actual administración presidencial. Haz que la contabilidad vuelva a ser excelente. No sé si te gustan los números o las finanzas, pero alguien quiere que la contabilidad vuelva a ser genial. No sé quién. Haz que los hombres vuelvan a ser grandes. Vi esa frase haz que los hombres vuelvan a ser grandes. No sé por qué tenemos que volver a ser grandes, pero al parecer necesitamos algo de ayuda. No vi la frase haz que las mujeres vuelvan a ser grandes, así que eso es. Y las mujeres siempre son geniales. Vi la frase hacer que Polonia vuelva a ser grande. No sabía que Polonia no era genial, pero no pasa nada. Tal vez podríamos agregar la frase haz que el arrepentimiento vuelva a ser grande. Creo que a todos nos vendría bien un poco de humildad. El fin de semana pasado estuve en Grand Rapids para un evento para mi sobrina y mientras nos dirigíamos a la casa de DeVos, había muchos piqueteros. Y los manifestantes llevaban carteles para los mítines de los nuevos reyes que se llevaron a cabo en todo Estados Unidos. Y vi un letrero que decía Make America Great Again. Dulces líderes. Todo el mundo quiere hacer de Estados Unidos algo así, algo grande de nuevo. Ahora, el problema es que hay 3 implicaciones con eso. Cuando dices hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, hay 3 cosas. Significa que Estados Unidos fue grande en un momento. Significa que Estados Unidos actualmente no es grandioso, pero que estamos buscando hacerlo grande de nuevo. En el texto de esta mañana, estamos viendo el contexto de la resurrección. Y lo que hemos visto a través del Evangelio de Lucas. Estamos completando el capítulo 20. Y en este pasaje, Jesús está respondiendo preguntas sobre la resurrección.
y lo que eso significa para los seguidores de Jesús, y esencialmente lo que veremos esta mañana. Es que podemos tener confianza en la resurrección porque Jesús tiene autoridad sobre la vida eterna, y nos desafía a vivir una fe auténtica, valorando nuestra relación con Jesús por encima de una religión. Y Jesús no está buscando personas que simplemente están marcando las casillas y diciendo que son cristianas. No lo son. Él no está buscando personas que sean cristianas nominales, lo que significa que son cristianas solo de nombre. Las personas de Jesús son personas compradas con sangre que viven en la confianza de la resurrección. Y Jesús se dirige a un grupo de personas que niegan la posibilidad de la resurrección. Y por eso Jesús está argumentando a favor de ello. Él nos está ayudando a entender por qué la resurrección es lo que es, y que podemos confiar en que habrá una resurrección. Y por lo tanto, Él está argumentando a favor de él. Esencialmente, Él está argumentando que quiere hacer que la resurrección vuelva a ser grandiosa. Así que ese es mi título de clickbait para el mensaje. Pero realmente lo que estamos viendo es el Evangelio de la resurrección. El Evangelio significa buenas noticias. Y lo que Jesús nos está dando hoy es la buena noticia de la resurrección. Así que mirando las Escrituras, si tuviera que darles una gran idea de lo que es el pasaje hoy, nos diría que podemos vivir vidas seguras y auténticas. Vidas llenas de fe, porque Jesús tiene la autoridad sobre la vida eterna. Así que vaya en su escritura a Lucas capítulo 20. Vamos a empezar en el versículo 27. Si estás usando una Biblia en español del banco, puedes encontrarla en la página 904. Y vamos a comenzar aquí en el versículo 27 y vamos a trabajar a través del texto. Se le acercaron algunos saduceos, los que niegan que haya resurrección, y le hicieron una pregunta, diciendo, el maestro Moisés nos escribió que si un hombre, si su hermano muere teniendo mujer y sin hijos, debe tomar a la viuda y levantar descendencia para su hermano. Ahora eran 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella. Llevaron, y así también los 7 no dejaron hijos y murieron después. La mujer también murió. En la resurrección. Por lo tanto, ¿quién es la esposa de quién será la mujer? Porque los 7 la tenían por mujer. Ahora, aquí se nos presenta a los saduceos. No lo hemos hecho. Encontrado. No creo que los hayamos encontrado en absoluto en el Evangelio de Lucas. Pero los saduceos eran una secta religiosa del judaísmo. Eran un pequeño grupo del judaísmo y no necesariamente creían en las creencias judías tradicionales. Los saduceos eran un grupo de personas que tenían mucho poder. Estaban formados por prominentes familias adineradas y sumos sacerdotes, por lo que tenían mucha influencia en su cultura, pero diferían de los fariseos en una serie de cuestiones teológicas. Por ejemplo, rechazaron la creencia en la resurrección. En segundo lugar, solo creían en los primeros 5 libros de la Biblia como la palabra de Dios. Y así. Había una serie de distinciones que separaban a los fariseos de los saduceos. Y a diferencia de los fariseos, negaron un par de cosas. Negaron que la resurrección y el futuro castigo del infierno. En nuestra cultura actual, veríamos esto como, llamaríamos a esto aniquilacionismo. Que no es una doctrina muy bien defendida de las Escrituras y básicamente dice que enseñan que el alma muere con el cuerpo. Así que esencialmente, es la creencia de que si no entras en el cielo, simplemente dejas de existir. Lo segundo es que negaban la existencia de los ángeles y los espíritus, así que no lo hicieron. Negaron el reino angélico, el reino espiritual, que incluye a los ángeles y a los demonios. Y luego, en tercer lugar, negaron el fatalismo, que es la creencia de que todos los eventos están predeterminados e inevitables, y que los humanos no tienen poder para cambiar sus resultados. Lucharían por la libertad de la voluntad, que básicamente establece que todas nuestras acciones están dentro de nuestro propio poder, y, así,
Por lo tanto, lo bueno que sucede en nuestra vida es porque somos buenas personas, o lo malo que sucede es porque somos personas tontas. Ahora bien, obviamente esto minimiza la soberanía de Dios, la autoridad de Dios, la omnisciencia de Dios, lo que significa que Dios es omnisciente. Y estas son algunas diferencias claras entre los saduceos y los fariseos, pero estaban unidos en una cosa: desprecian a Jesucristo, y querían deshacerse de él. Y como todos los demás habían aclamado la trampa, el Jesús, los saduceos han decidido tratar de atraparlo y acusarlo. Le recordó a Jesús esta costumbre judía, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6, y básicamente requiere que si un hombre judío muere, su hermano debe casarse con su viuda y levantarle un hijo, con el fin de llevar el nombre de su hermano. A esto se le llama matrimonio elaborado. Y realmente no hay mucha evidencia histórica de que esto realmente sucediera muy a menudo. Quiero decir, realmente parece un poco incómodo. No es de extrañar que no se pusiera de moda, pero he estado sacando esto a colación. Parece que están tratando de desacreditar la enseñanza de Jesús acerca de la resurrección, sobre el reino de los cielos, mostrando lo ridículo que sería. A la luz del hecho de que una viuda puede tener varios esposos en el cielo antes de morir, o varios maridos antes de morir. Y así entonces en el cielo todos los esposos del esposo serían hermanos y estarían contendiendo para ser su esposo. Eso sería incómodo y muy ridículo. Jesús ve a través de sus tácticas. Él es un Dios que todo lo sabe. Él conoce sus corazones. Él conoce sus motivos. Él sabe lo que está pasando en sus mentes. Y quiero que presten atención a cómo responde a los saduceos. Versículo 34. Y Jesús les dijo, a los hijos de este siglo, María, y se les da en casamiento. Pero los que son tenidos por dignos de llegar a ese siglo y a la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir. Porque son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de resurrección. Pero que la deuda se eleva. Incluso Moisés apareció en el pasaje sobre la zarza, arbusto. Recuerde que Moisés se encontró con Dios en una zarza ardiente donde llama al Señor, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Entonces algunos de los escribas respondieron: Maestro, has hablado bien, porque ya no se atrevían a hacerles ninguna pregunta. Ahora quiero que veas, que Jesús respondió con gracia y verdad. Él responde a su ejemplo primero con la razón. Razona con ellos. Explicó que aquellos que experimenten la resurrección no tendrán necesidad de casarse, porque el matrimonio está hecho para. Si nos fijamos en el principio de la página de las Escrituras, una de las. En Génesis capítulo 1, versículos 2628, que entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que vamos a insinuar al Dios Trino o Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es un Dios de la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que se enseñoree de los peces del mar, de las aves del cielo, del ganado y de toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, Él los creó, y que Dios los bendiga. Y Dios les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y dominad sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Por lo tanto, el propósito detrás de Dios al crear al hombre y a la mujer y la unidad del pacto del matrimonio era la multiplicación. Ser fructíferos y multiplicarse para gloria de Dios y para bien de los unos a otros. Alabado sea Dios. Así que, aunque el matrimonio es parte del diseño de Dios para la creación, no será parte de la nueva creación de Dios. ¿Por qué? Porque tendremos vida eterna. Viviremos en la realidad de Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 y 5.
Y dice que Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. No habrá más lamento, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Este es el Evangelio de la resurrección. Este es el Evangelio de la resurrección. No habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Por lo tanto, la procreación no será necesaria. Así que preguntas, como han pedido los saduceos, ¿de quién será la esposa? Se volverá completamente irrelevante, no importa. Porque no habrá matrimonio en el cielo. Ahora. No sé tú, pero no quiero que Stasi, mi esposa, lo haga, nunca, no ser mi esposa. Quiero casarme con ella para siempre. E incluso mientras estudiaba este texto, comencé a pensar en eso. La mera idea de que ella no fuera mi esposa me resultaba aplastante. Sentí el peso de eso. Y no quiero imaginar ninguna parte de mi vida sin ella. Hemos estado casados por casi 18 años. Y recuerdo que hubo una temporada hace unos 12 años. Pero Stasi recibió un diagnóstico de cáncer. Y recuerdo y alabo a Dios, ella fue sanada. Pero recuerdo cuando recibió ese diagnóstico por primera vez y hubo una temporada de espera en la que estaban esperando para determinar qué tan extenso era el cáncer y cómo llevaríamos a cabo el tratamiento. Habían pasado unas semanas y no sabíamos si iba a sobrevivir ese año. No sabíamos si iba a seguir siendo la madre de nuestros 2 hijos. No sabía si iba a ser mi esposa más allá de ese año. Eso fue demoledor. Eso fue muy duro. Para que lo pensemos detenidamente. Y confiamos en Dios todo el tiempo. Oramos fervientemente y alabamos a Dios por haber sido sanada. Pero nos dio una idea de cómo podría ser la vida, y fue demoledor. Quiero experimentar el matrimonio como 2 personas perfectas, con 2 cuerpos perfectos, con perfecta intimidad relacional. Quiero decir, el matrimonio puede ser realmente asombroso incluso con 2 personas imperfectas, siempre y cuando mantengamos a Jesús en el centro de ello, pero imagínalo con 2 personas perfectas. Que se sirven y se aman el uno al otro exactamente como nuestra pareja quiere ser amada y servida sin el obstáculo o el engaño de la pecaminosidad o el egoísmo. A personas que conocen perfectamente las esperanzas, los sueños y los deseos del otro. Qué gloriosa sería esa relación. Esto es lo que nos recuerda el Evangelio de la Resurrección. El mejor matrimonio en la tierra palidecerá en comparación con el matrimonio del cielo cuando la novia de Cristo se une con su esposo, el Rey Jesús. La gloria del cielo será infinitamente mejor que tu mejor día de matrimonio, o tu mejor día de soltería, o tu mejor día en la playa, o lo que sea que haga de tu día el mejor día en este momento. La gloria del cielo será infinitamente mejor. Jesús será más que suficiente para satisfacer todas tus necesidades de relación, y Él realmente puede ser eso para ti en este momento. Así que Jesús razona con estos saduceos que el matrimonio no es necesario a la luz de la resurrección y la perfección de la vida eterna. En segundo lugar, entonces, enfrenta su desafío con la Escritura, con la palabra de Dios. Y me recuerda a Jesús siendo probado por su adversario Satanás en el desierto. ¿Y qué hace Jesús? Combate él, avances del enemigo con la palabra de Dios. Combate las palabras del diablo con la palabra de su Padre Celestial. Y aquí de nuevo Jesús se enfrenta a sus adversarios, los saduceos, que quieren a Jesús fuera de escena, y están haciendo todo lo posible para detener su ministerio.
Y Jesús le señala la declaración de Dios y Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y en este texto, es un texto con el que los saduceos habrían estado muy familiarizados. Envía los primeros 5 libros a la Biblia. Ellos habrían memorizado eso y por lo tanto habrían estado muy familiarizados con este texto y, lo que Dios está diciendo es que Él era el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de modo que decir que Dios seguía siendo su Dios después de Abraham, Isaac y Jacob habían muerto. Indicaría que los muertos han resucitado, que no están muertos, que están vivos con Cristo. En otras palabras, todavía existimos después de nuestra muerte física. Nuestras almas son eternas, somos seres eternos, y pasaremos la eternidad con Cristo o separados de Cristo. Con Cristo es infinitamente mejor. Que cualquier cosa que puedas experimentar ahora mismo y sin Él es infinitamente peor que cualquier cosa que puedas experimentar ahora mismo. Esta es la razón por la que tenemos nuestra propia fe. En serio, es por eso que debemos preocuparnos por las personas que no tienen fe en Jesucristo. Y debemos rogarle a Dios que siga llamando a nuestro uno más. Probablemente me escucharon decir una vez, hay personas que están en nuestras vidas que queremos desesperadamente conocer el Evangelio de Jesucristo. Son personas por las que oramos intencionalmente y rogamos a Dios por sus almas para que conozcan la salvación que está en Jesucristo. Intencionalmente orquestamos nuestras vidas en torno a ellos. Queremos servirles. Queremos pasar tiempo con ellos para poder tener influencia en ellos, para que podamos dirigirlos continuamente a Jesús. Así que rogamos a Dios que los nuestros conozcan a Jesús, para que Él despierte su fe, para que puedan conocer el amor y el perdón que se encuentra en Jesucristo, para que puedan pasar la eternidad con Él, y no aparte de Él. Retomando Lucas capítulo 20, versículo 41. Y Jesús está empezando a señalarles su divinidad. Lo es. Jesús es Dios. Él es Dios encarnado. Versículo 41. Y Él les dijo, ¿cómo pueden decir que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dice en el libro de los Salmos, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de los pies. Por lo tanto, David lo llama Señor, como es él su hijo. Así que tengo un acertijo para ti. No sé si esto va a ser así. Tiene el mismo impacto porque hace nuestro servicio de inglés pero un Beatle. De modo que no puedo ser salvado, aunque la gente lo intente, cuando se divierte. Dicen que vuelo, dicen que soy dinero, que me puedo gastar, que puedo desperdiciar, pero nunca me pueden prestar. ¿Qué soy? Es el momento, ahora. Yo tengo otro. Tal vez este sea un poco más fácil. Siempre estoy frente a ti, pero nunca me verás. ¿Qué soy? ¿Qué es eso? No puedo escuchar por el aire acondicionado, es muy fuerte. Es mañana, mañana. En esta parte del pasaje. Jesús se ha encargado de criticar a los escribas. Hay otro grupo que no quiere que Jesús influya en la cultura. Y me hace pensar que estaban tratando de envanecerlo cuando elogiaron su respuesta a los saduceos, porque Jesús ha tomado una especie de punto para criticarlos. Y Jesús. Los judíos están esperando la venida de un libertador terrenal que será un rey, descendiente del rey David, así que creen en la profecía de que Dios está enviando un Mesías a través de la línea del rey David, ahora en el Salmo 110. Este es un salmo de David. Y dice, el Señor dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si usted leyera el hebreo original, idioma. La escritura hebrea, las palabras traducidas Señor en ambas ocasiones son dos palabras diferentes. El primer Señor. Es la palabra Jehová, que significa un Dios verdadero. La transliteración al español sería Jehová.
La segunda palabra Señor es otra palabra llamada Adón, que significa soberano maestro. Es otra palabra para el Mesías. La transliteración al inglés sería Adonai, así que es una palabra para Dios, es una palabra para Mesías. Que David llamara a su hijo Adonai o Adón, maestro soberano o Mesías estaría completamente fuera de lugar porque un padre es superior a su hijo, un hijo honraría a su padre. Pero un padre nunca reconocería a su hijo como Señor. Un título de autoridad o soberanía. Y así, la implicación es que el Mesías es más que un descendiente terrenal de David. Y eso es lo que Jesús está sacando de este texto, tan similar a un acertijo. Él no lo está dejando completamente claro. Pero Jesús nos está comunicando discretamente que Él es el hijo de David, que es superior a David. Pero la prueba no se conocerá completamente hasta que Jesús resucite de la tumba. Hasta que demuestre su poder y autoridad sobre el pecado y la muerte. Jesús les está señalando la verdad acerca del Mesías. Que él verdaderamente no es simplemente un hombre, sino simplemente un ser humano. Pero Jesús es Dios. Jesús es el profetizado del profeta Isaías. En el capítulo 7, versículo 14, dice, por lo tanto, que el Señor mismo te dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, lo que también afirma uno de los discípulos de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23. La persona, la ilustración más significativa de Jesús siendo el Hijo de Dios encarnado. Dios y la carne humana es Juan capítulo 1, los primeros 14 versículos. Y quiero leer esto para ti, John. Capítulo 1. Si está utilizando la Biblia en español puro, se encuentra en el 911. Puedes girar allí conmigo y también estará en la pantalla. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Jesús existió en la eternidad como parte de la Trinidad y piedad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el versículo 4 en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Había un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Esto está hablando de Juan el Bautista. Aprendimos mucho acerca de Juan el Bautista en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas. Pero Juan el Bautista fue un profeta de Dios que fue enviado para preparar el camino para el Señor. Él estaba predicando el Evangelio, preparando al mundo, a la comunidad a su alrededor para escuchar el Evangelio de Jesucristo. Cuando Jesús entró en escena, había un hombre enviado por Dios. Su nombre era Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Una verdadera altura que da luz a todos los que hablan de Jesucristo venía al mundo. Hablando de su milagrosa concepción y nacimiento. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho a través de él. De nuevo, está hablando de su eternidad. Jesús siempre ha existido con la deidad. 3 en 1 Él es. Y creó el mundo, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Jesús era judío y el pueblo judío lo asesinó. Pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Vosotros sois hijos e hijas adoptivos de Cristo ante el Dios Altísimo. Si están en Cristo, si creen en Cristo como su Salvador, no hay mayor privilegio para el seguidor de Jesús. Versículo 14 Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como Él, Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad, este es Jesucristo.
todo lo que es bueno acerca del Evangelio. Es decir, las buenas noticias de la resurrección es porque Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Él es Emmanuel. Él es el Verbo hecho carne. Se sacrificó a sí mismo, colgado de un árbol por el mundo, para que encontraran el perdón y la salvación solo en Él. Es por eso que los cristianos le cantan a Cres en Navidad. Oh, ven, Emmanuel, porque queremos desesperadamente que venga. Él viene otra vez para restaurar todas las cosas, conquistando el mal y los enemigos y estableciendo un nuevo cielo y una nueva tierra. Y nuestro anhelo es que Él venga de nuevo y haga todas las cosas nuevas, buenas y gloriosas. Hay mucho malestar en todo el mundo. Nuestro gobierno acaba de participar en actividades bélicas. Y le suplicamos al Señor, ven, Jesús, ven. Nunca habrá paz hasta que Jesús venga de nuevo. Versículo 45. Y a oídos de todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, a quienes les gusta andar con túnicas largas y adorar los saludos en las plazas y sentarse en los mejores asientos de las sinagogas, y de los lugares de honor en las fiestas, que devoran las casas de las viudas y con pretexto hacen largas oraciones. Ellos recibirán su condenación. Versículo 1 de 21. Versículo 21. Jesús miró hacia arriba y vio a los ricos que ponían sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre ha echado más que todas ellas, pero todos contribuyen con su abundancia, pero ella, de su pobreza, puso todo lo que tenía para vivir. Jesús sigue criticando a los escribas, que vestían túnicas largas para que pareciera que eran hombres de ocio, lo que significaba que no tenían que trabajar para ganarse la vida, por lo que intentaron parecer más ricos de lo que realmente eran. Se hicieron ver en el mercado para que pudieran ser respetados por su posición de autoridad. Se sentaban en lugares de honor en la sinagoga y en las cenas, para que pudieran ser vistos como personas importantes y respetadas en la sociedad. Sin embargo, usan su autoridad para manipular incluso a los más vulnerables de la sociedad. Y en esta época habrían sido las viudas. Las viudas eran algunas de las personas más vulnerables de la sociedad. Y así, mientras ellos parecían enteramente, estos escribas parecían santos para el mundo exterior. Eran conocidos por un Dios santo como malvados y viles. Y mientras leía esto, pensé que era muy posible que cuando Jesús miró hacia arriba y vio a esta pobre viuda dejando caer todo lo que tenía en la caja de ofrendas, que ella era una de las viudas que fueron manipuladas por los escribas. Y la única razón por la que solo tenía 2 monedas de cobre para poner allí era porque los escribas la habían tomado por toda su riqueza, incluso en su pobreza. Esta mujer sigue siendo generosa con el Señor. El Señor ve a través de nuestros vanos esfuerzos de santidad. Él conoce nuestros corazones y nuestras mentes. Pero también ve cuando somos generosos, amables y amorosos. De una manera genuina para dar gloria a Dios, porque Él conoce nuestros corazones y conoce nuestras mentes. Imagina a alguien que entra en las redes sociales y publica y comparte todos los versículos de las Escrituras que ve. Publican y comparten los clips de sermones que ven. Incluso podrían comentar amén sobre algunas de las cosas que comparten. Y entonces tuvieron la audacia de disputar el veneno sobre las personas con las que no están de acuerdo, y asesinar a la gente con sus palabras. Con personas con las que no están de acuerdo. Tienen la audacia de negarse a participar en una comunidad con un cuerpo local de Cristo, una iglesia porque no creen que la necesiten.
Tienen la audacia de sustraerse a la responsabilidad de una comunidad de fe. Tuvieron la audacia de apartarse de la autoridad de Dios y de su palabra. La santidad no solo se encuentra en la forma en que nos vemos a la mayoría de las personas, se encuentra en nuestras acciones, en cómo tratamos a otras personas, cómo amamos a otras personas, cómo mostramos gracia a otras personas, cómo respetamos a otras personas, cómo las vemos como portadoras de la imagen de un Dios santo. Es por eso que podríamos estar en desacuerdo con alguien y no atacarlo. Por eso oremos por alguien con quien no estemos de acuerdo. Porque incluso en nuestro desacuerdo, todavía hay una persona que es creada a imagen de Dios. En Mateo, capítulo 6, versículo 1, Jesús nos advierte: guardaos de practicar vuestra justicia delante de los demás, personas para ser vistos por ellos, porque entonces no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Recuerdo haber leído a Juan el Bautista, la voz profética que está preparando el camino para el Señor. Dice en Juan capítulo 3, versículos 29 y 30, el que tiene a la novia es el novio, la iglesia es la novia, Jesús es el novio. Dice que el amigo del novio que está de pie y le oye, escucha, se regocija mucho por la voz del novio. Así que Juan el Bautista es un amigo, Jesús es el novio, y él se está regocijando a la voz del novio. Y dice, por lo tanto, mi alegría ahora está completo. Debe aumentar hablando del novio, Jesús. Jesús debe aumentar, yo debe disminuir. Todo lo que hacemos como seguidores de Jesús debe serlo. Al mismo tiempo, ondeando una pancarta. Eso magnifica el nombre de Cristo de tal manera que se olvidan de mi nombre. Me encanta leer a Charles Spurgeon y me encanta compartir citas de Charles Spurgeon y él dice esto. Él dice, escribe Jesús. Escribimos el nombre de Jesús en nuestro estandarte, porque es el terror del infierno, el deleite del cielo y la esperanza de la tierra. Este es el tipo de devoción que el Señor busca de su pueblo. Gente que busca magnificar el nombre de Cristo por encima de cualquier otro nombre, incluido el nuestro. Devoción que se gastará en honrar al Señor en lugar de contribuciones piadosas. Y los esfuerzos vacíos para simplemente marcar la casilla de asistir a una iglesia o pagar un diezmo o ir a un estudio bíblico. Esto no nace dentro de nosotros en nuestro propio hacer. Este es el poder del Espíritu Santo que nos hace querer glorificar a Dios por encima de todo en nuestras vidas. Es solo a través de un encuentro con la gracia radical de Jesús, que tenemos el deseo de servir y no ser servidos, de alguna forma o manera. Este es el poder del Evangelio que obra en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Y el propósito de esto? Mensaje de texto. ¿Es para avergonzarnos porque no estamos haciendo lo suficiente para glorificar a Dios? El punto no es hacernos sentir culpables. El objetivo de este pasaje es darnos confianza y esperanza de resurrección. En Juan capítulo 11, versículos 17 al 26. Jesús afirma que Él hace la promesa profética de que Él es la resurrección y la vida a partir del versículo 17. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro ya había estado en el sepulcro durante 4 días. Lázaro era un amigo muy querido de Jesús y había fallecido. Murió hace 4 días. Betania, que era una pequeña ciudad cerca de Jerusalén, estaba a unas 2 millas de distancia. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano Lázaro. Así que cuando Marta oyó que Jesús venía, ella fue y lo conoció. Pero María permaneció sentada en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora, sé que cualquier cosa que le pidas a Dios, Dios te la dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Le dijo Marta. Le dijo,
yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y nuestra respuesta debería ser la de Marta. Sí, Señor, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que viene al mundo. Esas son las buenas nuevas de la resurrección. Que Jesús tiene la autoridad sobre la vida eterna. El Evangelio de la Resurrección nos recuerda un par de cosas, así que déjame animarte. El Evangelio de la Resurrección nos recuerda que Cristo es supremamente soberano, sobre la vida y la muerte. Y si estás en Cristo, serás bendecido para siempre. Serás bendecido para siempre en esta vida. Te enfrentarás a pruebas de muchos tipos. Pero llegará un día en que experimentarás bendición tras bendición tras bendición, cuando estés unido a Cristo cara a cara. Lo segundo es que el Evangelio de la Resurrección nos recuerda que esta no es nuestra casa. Algunos de ustedes lucharon a través del infierno solo para estar aquí, pero esta no es nuestra casa. Vivimos por un reino mejor. Vivimos para servir a un mejor rey. Y su nombre es Jesucristo, y es el reino de los cielos. Y lo último es que el Evangelio de la Resurrección es un estímulo para los escépticos y los escépticos. Este mensaje es para ti. Déjame decirte algo si eres un escéptico o dudas. El Evangelio de Jesucristo. Estás en buena compañía. Puedes ser un discípulo de Jesucristo. Porque sus discípulos, los discípulos originales, eran escépticos y escépticos. Y no fue hasta que resucitó de la tumba que tuvieron confianza en lo que Jesús pensaba. Es público. Es un hecho bien establecido, pero Jesús fue ejecutado públicamente en Judea y en el siglo I después de Cristo, bajo Poncio Pilato por medio de la crucifixión, que era el medio más horrible de una ejecución pública, crucifixión. De ahí es de donde obtenemos el nombre de la palabra insoportable. Creo que y fue por orden del Sanedrín judío. Hay relatos históricos no cristianos que afirman esto. Piensa en el relato de Josefo, que es un historiador judío, que existió durante este tiempo. Hay relatos históricos no cristianos, los lucianos, de algún tipo. El Sanedrín judío verifica. Los relatos de los primeros testigos oculares cristianos en torno a los aspectos históricos de la muerte de Jesucristo, pero la evidencia no termina ahí. Si usted mira al apóstol Pablo en Corintios capítulo 15, versículo 6, dice que Jesús se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayoría de los cuales todavía estaban vivos en el momento en que el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Corinto, y en cambio, refuta cualquier afirmación de que cuando Jesús se apareció a los discípulos, estaban delirando. Sería igual de milagroso. Esos más de 500 hombres alucinaron con la resurrección de Jesús como lo sería para Jesús si realmente hubiera resucitado a sí mismo. Se necesita la misma fe para creer ambas cosas. Y por lo tanto, refuta cualquier afirmación de que cuando Jesús se apareció a los discípulos, que estaban delirando, dijo que la resurrección de Jesucristo transformó sus vidas. Después de la crucifixión, los discípulos de Jesús se escondieron. Temían perder la vida. Pero después de que se encontraron con Jesús resucitado,
Se animaron en su fe y en su confianza en el Mesías Jesucristo. Y salieron a las calles, proclamando audazmente la resurrección a pesar de la intensa persecución. Se negaron a renunciar al nombre de Jesús. Se negaron a dejar de predicar el nombre de Jesús. Se negaron a dejar de predicar el Evangelio de Jesucristo. La mayoría de los discípulos se convirtieron en mártires. Fueron asesinados por negarse a renunciar al nombre de Jesucristo, el único discípulo que realmente vivió lo suficiente como para morir de vejez fue el discípulo amado de Jesús, Juan, su mejor amigo, y Juan sobrevivió a su martirio. Juan fue hervido en una olla, un caldero de aceite caliente. Y cuando sobrevivió, la gente se asustó tanto que lo exiliaron a la isla de Patmos. Allí es donde escribió el libro de Apocalipsis. Y vivió en Palos durante varios años, y luego finalmente lo liberaron y murió de viejo, pacíficamente. Todos los demás discípulos. Fue asesinado. Pedro fue crucificado cabeza abajo porque se negó a ser crucificado de la misma manera que su Señor. Sentía que no era digno de ser crucificado de la misma manera que el Señor. El apóstol Santiago. Santiago no era en realidad un apóstol, pero sí Santiago era el hermano de Jesús. Cuando Jesús estaba vivo, Santiago no creía que Jesús fuera Dios. La familia de Jesús pensó que estaba loco. Y no fue hasta después de la resurrección de Jesús que Santiago se convirtió en un seguidor de Jesús, y creyó que Él era el Señor soberano y el Mesías. James finalmente fue arrojado de un edificio y cuando no murió, lo golpearon hasta la muerte. Ellos lo mataron a golpes. Incluso hoy en día hay cristianos en todo el mundo que literalmente han perdido la cabeza porque se niegan a renunciar al nombre de Jesucristo. Miles de cristianos están encarcelados en este momento. Están siendo perseguidos en este momento debido a su fe en Jesucristo. Y eso nos tiene que decir algo. Que la creencia en el Evangelio es tan sincera que sabemos en lo más profundo de nuestros huesos que Jesús es quien dice ser, y que hará todo lo que diga que hará, y que va a volver otra vez. Quiero leerle una cita de un abogado. Su nombre es Lionel Locke. Creo que murió a finales de la década de 1990. Es poseedor de un Guinness, libro Guinness de los récords mundiales, por tener, sucesivamente, ganó con éxito 245. Defensa, juicio por asesinato, absoluciones. Así que era un hombre que conocía la ley, que sabía cómo buscar pruebas y buscar la verdad. Y él dice esto. Él dice, que he pasado más de 42 años como abogado litigante defensor, apareciendo en muchas partes del mundo, y todavía estoy activo en la práctica. He tenido la suerte de obtener una serie de éxitos en juicios con jurado. Y digo inequívocamente, la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga a la aceptación por medio de pruebas, las cuales no dejan nada, lo que no deja absolutamente ningún lugar a dudas. Esa es la profunda confianza de un abogado brillante que hizo de su carrera y mirar la evidencia, por la verdad. Las buenas noticias de la resurrección de Jesús son realmente buenas noticias porque nos muestran que Jesús es quien dice ser y que podemos tener confianza en que cumplirá fielmente todo lo que diga. ¿Qué hará? No significa que nunca luches con la duda de vez en cuando, pero puedes confiar en que la gracia de Jesús superará cualquier duda que tengas. Y puedes creer y confiar en Jesús para el perdón de tus pecados. Si usted está buscando buena información con respecto a la evidencia histórica de la fe cristiana, le recomendaría 2 libros. Y no sé si hay traducciones al español para estas.
así que perdónenme si solo están disponibles en inglés. Pero 2 libros que son realmente buenos libros serían El caso de Cristo de Lee Strobel. Lee Strobel, creo. Era un ateo que era reportero de investigación y decidió investigar la realidad de la resurrección de Jesucristo, y finalmente, lo encontró. Pero la evidencia que rodeaba la vida, muerte y resurrección de Jesús era tan fuerte que se convirtió en un seguidor de Jesús. El segundo libro que les recomendaría es un libro de un musulmán. Su nombre es Nabeel Qureshi. Y él escribió este libro llamado Encontrando a Allah o Buscando a Allah, Encontrando a Jesús. Y en este libro, sostiene la fe cristiana en la fe musulmana. A los mismos estándares críticos de investigación. Y lo que encontró una y otra vez fue que la fe musulmana se desmoronaría bajo las críticas, pero la fe cristiana se mantendría firme. Finalmente descubrió que la evidencia del cristianismo era tan abrumadora que se convirtió en un seguidor de Jesús, a pesar de que creció como musulmán. La evidencia es abrumadora. Y el cristianismo no es una fe ciega. Hay evidencias. Por el Evangelio de Jesucristo. También hay evidencia que vemos en nuestra vida diaria. Como lo he dicho antes, mi fe no es una fe ciega porque he visto la palabra de Dios y he visto la obra de Dios. Ustedes y yo tenemos un testimonio. Hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas. Hemos visto a Dios obrar en la vida de otras personas, y tenemos confianza en lo que Dios ha hecho, y por lo tanto, tenemos confianza en lo que Dios está haciendo. Confiamos en Él. Y si eres un escéptico o un escéptico, quiero animarte a que mires la evidencia. Quiero que comiences a mirar para ver dónde está Dios obrando a tu alrededor. Y pídele al Espíritu que te abra los ojos y tu corazón y que te dé confianza en la palabra del Evangelio. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias por la verdad que se encuentra en las Escrituras. Y te damos gracias por el Evangelio de Lucas y por el relato que nos alimenta. La verdad en la vida y que nos ayuda a entender quién eres y todo lo que has hecho. Y te ruego, Señor, que te muevas en nuestros corazones y en nuestras mentes para ayudarnos a ser más como Jesús, a caminar más cerca de Jesús, a servir a las demás personas, sin tener que ser atendido, que habíamos proclamado el nombre de Cristo, de tal manera que la gente se olvida de la nuestra. Y te ruego, Señor, que sí los hay. Personas entre nosotros que no tienen confianza en el Evangelio, Señor, que tú moverías en sus corazones y en sus mentes. Y das toda la verdad y la evidencia que necesitan creer. Que tú eres el perfecto Hijo de Dios que redime el mundo. Eres un Dios bueno y fiel y salvarás a la gente, llamarás a la gente hacia ti mismo. Y es un trabajo que realmente solo tú puedes hacer. Y por eso ruego al Espíritu Santo que te muevas en los corazones y las mentes de las personas, que llames a la gente al arrepentimiento y a la fe, que creemos en el nombre de Jesús para salvación. Rezamos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén.